vamos a empezar. El día de hoy, pues, quiero agradecer principalmente pues a los periodistas y los periodistas que nos acompañan en este conversatorio de retos y técnicas de investigación periodística. Muchos de ellos pues, son personas muy destacadas en distintos ámbitos de la investigación periodística y pues bueno, como parte de la semana por el 20º aniversario de la licenciatura en comunicación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, vamos a tener este conversatorio con una duración aproximada de 1 hora y les agradecemos a todas y todos los que nos acompañan para podernos pues estar compartiendo este momento de reflexión y de discusión en torno a las técnicas de investigación, a lo que nos interesa en el ámbito periodístico y en el ámbito de la comunicación, que es una de las vertientes a las cuales nos podemos profesionalizar. Nos acompaña el día de hoy pues el doctor Raúl Arenas García. Él es coordinador del área de la licenciatura en comunicación. Le agradecemos al doctor su presencia. También le agradecemos la presencia al maestro Mauricio Ortiz Roche. Él es el jefe de área académica de la licenciatura en comunicación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y bueno, pues vamos a tener el día de hoy a estos periodistas muy destacados. Les voy a presentar rápidamente su currículum para que podamos nosotros conocer pues quiénes son, a qué se ha dedicado y realmente cuáles son las áreas a las que ellos se han especializado. Entonces, pues bueno, vamos a esperar. Me comenta el maestro Jacinto que se suma en 2 minutos, tiene unos pequeños problemas técnicos, sin embargo está por sumarse a este encuentro. Y pues antes de que comience con la presentación del maestro Jacinto, vamos a empezar con la maestra Nayeli Roldán. Ella pues, es periodista actualmente de Animal Político. Ella es coautora de la investigación periodística de la estafa maestra, ganadora del... Ay, no sé si perdimos a Ignacio o soy yo. No, sí, se pasó su imagen. Sí, mandaron a los alumnos. Ahorita me mandaron un recadocito. Buen día a todas y todos. Hola Arturo, buenas tardes. Parece que se perdió. Buen día, bienvenidos. Parece que se perdió la señal con Nacho. Ahí está, creo de nuevo. A ver. Te perdimos un momento, Nacho. Tienes el micro apagado. Ya. Perdón, aquí estos pequeños problemas técnicos. No pueden conectarse, pero bueno. Bueno, les comento rápidamente sobre el currículum de Nayeli Roldán. Ella es coautora de la investigación periodística de la estafa maestra, ganadora del premio Ortega y Gasset 2018 como mejor historia y el Premio Nacional de Periodismo 2018 en la categoría de reportaje. Fue finalista en el Premio García Márquez 2018 y mención honorífica en el Premio Excelencia Periodística 2017 por cobertura de los enfrentamientos de Nochitlán en Oaxaca. Ella es coautora del libro La estafa maestra, graduados en desaparecer el dinero público. En 2018 se publica esta obra, y La travesía de las tortugas en 2015. También es docente en los diplomados de periodismo del CIDE, de la UNAM y de la UAM. Ella es egresada de la carrera de Comunicación y Periodismo de la FES Aragón de la UNAM. Ha trabajado en distintos medios como Milenio Diario, Milenio Televisión y Efecto TV. Y desde 2014 es reportera en Animal Político, donde cubre temas en educación, derechos humanos y corrupción. Pues damos una bienvenida muy cordial y calurosa a Nayeli Roldán por acompañarnos. Muchas gracias por dedicarnos parte de tu agenda en este encuentro académico. Gracias a ustedes por la invitación. Y vamos también a presentar al maestro Arturo Barba. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Es doctor del programa transdisciplinario en Ciencias de especialidad en Desarrollo Científico y Tecnológico para la Sociedad por el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados, el CINVESTAR, del Instituto Politécnico Nacional, coordinador de la Cátedra Miguel Ángel Granados Chapa de la UAM Coajimalpa
director de la agencia de comunicación Sapiens Ideas, colaborador de la primera emisión de MBC Noticias. Ha sido colaborador en medios internacionales como El País de España, Discovery Channel América Latina, National Geographic en América Latina, así como otros medios nacionales como Reforma, El Universal, Milenio, Novedades, El Nacional, Proceso, la revista MX, MBS Noticias, con Carmen Aristegui y W Radio. Es el ganador del Premio Internacional Roy Schaffer H. Award 2016, Premio Nacional de Periodismo, Emisión Juvenil de Divulgación Científica en Televisión, Premio Nacional en Periodismo de Divulgación Científica y Premio de Investigación en Biotecnología. También le agradecemos al maestro Arturo Barba por acompañarnos en esta tarde, aquí con este encuentro con estudiantes y académicos. Al contrario, muchas gracias, es un placer estar con ustedes. Pues bueno, también agradecemos al maestro Raúl Olmos, aquí está con nosotros. Muchas gracias, maestro Raúl, por acompañarnos. Y también presentamos al maestro Jacinto. Y bueno, lo presento rápidamente. El maestro Jacinto Rodríguez Munguía es periodista e investigador. Él es especialista en investigación en archivos. Durante más de 2 décadas ha indagado en expedientes del poder político y de la policía secreta en México. Ha sido becario de Tinker Visiting Professor de la Universidad de Texas en Austin y Visiting Scholar de la Universidad de Harvard. Ha sido coordinador de la Cátedra Miguel Ángel Granados Chapa de la UAM. También ha sido asesor senior de CCU Tlatelolco de la UNAM. Ha colaborado en distintos medios de comunicación como MX, Proceso, El País, Newsweek, El Universal, Reforma y Milenio. Es autor de distintas obras como Las nóminas secretas de gobernación, que se publica en 2014, y La otra guerra secreta de los archivos prohibidos de la prensa y el poder en 2007, así como Todos los culpables en 2008 y La conspiración del 68, los intelectuales y el poder, y Así se fraguó la matanza en 2018. Es su más reciente obra y pues le damos también una cálida bienvenida al maestro Jacinto por acompañarnos en este conversatorio de técnicas de investigación periodística. Muchas gracias, maestro. Ignacio, muchas gracias a todas y todos, y por supuesto a mis queridísimos colegas, Nayeli, Raúl y Arturo. Perdón, disculpas, hoy fue la última sesión de clase y son de esos momentos en que pareciera que es cuando más preguntas hay, o sea, es increíble. Uno pregunta todo el trimestre, nunca hay preguntas y de pronto yo hubo como 20 y ya no sabía cómo escaparme, pero muchísimas gracias por la invitación y por la paciencia y por la espera. Entonces, bueno, pues tú me dices, Ignacio, ¿con qué arrancamos? ¿Con qué idea te parece que podríamos arrancar? Y yo ya dejo a mis colegas, que ellos sí son verdaderos investigadores, a que nos digan y nos dicten conocimiento. Yo, si quieres, no sé, dime, ¿alguna idea en particular te parece que con la cual arrancar? Así es, muchas gracias. Vamos a empezar primero con usted, maestro Jacinto, con la orden del día que tenemos programada. Vamos a empezar con usted. Serán dos rondas que tenemos programadas debido a los limitantes del tiempo. Y sin embargo, pues bueno, esperemos que sean muy provechosas para todas y todos los que nos están viendo, nos están sintonizando. Vamos a empezar con usted, maestro Jacinto, preguntándole pues principalmente ante este contexto de la pandemia de COVID-19 que ha pues cooptado las actividades políticas, económicas y sociales en el país, la actividad y el ejercicio periodístico pues no han sido la excepción. ¿En qué medida esto puede afectar el desarrollo de investigaciones periodísticas de gran alcance? Y si usted se ha visto afectado por esta contingencia de investigaciones como usted anteriormente las efectuaba previo. ¿Sí me escucha, maestro? Sí, escuché lo esencial. En algunos momentos por ahí se vació el audio, pero sí, a ver, yo haría como nada más exacto, abrir un poquito el escenario. Sin duda cada uno tenemos nuestras particulares miradas puestas en una situación que en términos periodísticos yo creo que es increíble.
Es lo que en el periodismo, nada, este tipo de irrupciones humanas, y en este caso de esta situación sanitaria a nivel mundial, sin duda en términos periodísticos resulta una provocación a más no poder. O sea, tenemos creo que estamos a un nivel de adrenalina como cuando se están en otros momentos de crisis. Entonces, eso es parte como de la naturaleza, de la esencia y de la materia prima del periodismo. Sin duda, hoy es abrumador el material, la información y la agenda de cosas que tenemos por investigar. Bueno, Raúl, lo que nos va a contar, él ha puesto el diente todo el tiempo, está todo el tiempo atento a la parte de cómo se están manejando los recursos, y aún así estoy casi seguro que se ha de sentir así como, ¿y dónde están otros 20 Raúles para que me ayuden a ver todos los ángulos que hay? Asuntos como estos creo que es un reto increíble para el periodismo, porque tenemos una cantidad abrumadora de información, y ahí es cómo jerarquizamos, qué de esto se puede ahorita contar, qué dejamos para el medio plazo, qué dejamos para el largo plazo. Hay temas que no se van a poder contar o explicar o aterrizar por más que querramos en este momento. Mucha de la información, y ahí voy a meter la cuchara de la idea de los archivos y de la idea de la documentación, mucha de esa información solo será procesada en unos años. Va a ser difícil, no solo porque tenemos un momento en el cual con este tipo de crisis lo que los gobiernos, los poderes, me parece que también resultado de esta mirada desde la historia, lo que hacen es que se contrae. Hay una condición instintiva del poder a contraer, a cerrarse, a volverse más herméticos. Saben por instinto, y tenemos un poder que es muy instintivo, más que racional, es muy instintivo, sabe de la necesidad de cerrar, de poner muchos candados, porque en la medida en que más se sepa, se vulnera lo que puede darles para ellos cierta estabilidad o cierta tranquilidad de manejo de información. Eso por un lado. Seguro hay una intencionalidad de cerrar mucha información, y mis colegas lo van a explicar mejor. Lo hemos registrado, lo palpamos, lo olfateamos, pero por otro lado va a ser necesario, creo, poner en nuestra agenda, y seguro lo están haciendo muchos, poner en la agenda los temas que hay que investigar en el mediano y en el largo plazo, porque no es solamente de tener acceso a la información o a esa información, sino de procesar toda esa información. Y hay cantidad de información que solo se puede procesar con el tiempo, con una combinación entre acceso de información y procesamiento de esa información. Incluso creo que muchas de las investigaciones que se están publicando, muchas de ellas muy buenas, en algún momento tendrán que replantearse las investigaciones, algunos enfoques, porque esa es una lección interesante del pasado. Lo que hoy vemos como una posible verdad va a ser una verdad parcial, y en un año o en 2 años, cuando tengamos acceso a más información y procesado la información que se tuvo acceso, nos va a dar otras variables. Yo creo que es un gran momento para el periodismo, no sé si para la libertad de expresión, no sé si para la libertad de acceso a la información. Ahí sí creo que es uno de los peores momentos para el acceso a la información. Para el periodismo, porque es una materia prima inacabable, hay una cantidad de temas inacabables, pareciera que no se acaban, pero por otro lado estamos batallando como en los peores momentos por la información. Por otro lado, creo que hay medios hoy, hay medios y hay colegas que no van a dejar en paz al poder, y eso debería de darnos calma. Si bien hay una cosa extraña ahí que ocurrió en los últimos años, que vemos como que dio un giro, ciertos medios dieron un giro de acompañamiento al poder. Por otro lado, hay una cantidad de medios
y organizaciones. Eso es parte del fenómeno del periodismo actual. Ya el periodismo no solo es parte de los medios tradicionales o estructuras de redacción, sino también hay organizaciones como la que colabora Raúl y en la que por ahí también nos hemos colaborado una que otra vez, que están haciendo grandes investigaciones del mejor nivel que cualquier otro medio. El poder tendría que estar, o sea, si cree el poder que va a poder contener nuestra obsesión investigativa, yo diría que no, y que eso habría que dejarlo muy claro y también transmitirlo. Por más que intenten esconder, ahí va a haber periodistas, pero también ciudadanos y también estudiantes y también universitarios que van a estar hurgando. Entonces, el panorama en términos de acceso es complicado, pero eso para nosotros es un reto. Hay que estar atento a los archivos. Yo sé que ese es mi mundo. Por supuesto, yo con esto termino en esta primera parte. Creo que una de las deudas que quedan en términos de información es que no hemos visto el pasado. No hemos atendido el asunto de la crisis sanitaria con elementos del pasado. Nos hemos quedado mucho en el presente. Por supuesto, hay tanta información. ¿Quién va a estar pensando en el pasado? Pero creo que en algún momento, y ahí era parte de un compromiso de muchos de los que nos gustan los archivos, es comenzar a explicarlo con elementos de archivos. ¿Cuál es esta historia que dicen que estaba antes de la pandemia en términos, por ejemplo, de estructuras de salud? Los archivos se cerraron. Entonces, cuando dije, claro, ese es mi capital, yo voy por ello. O sea, yo no le voy a competir a Animal Político, ni a Mexicanos, ni a nadie. Me voy por lo que es mi producto. Están cerrados y están restringidos, pero bueno, no nada más estamos tomando fuerzas para regresar y armar esa parte que creo que falta también contar. Yo con eso, esa sería mi primera intervención y muchas gracias por la invitación y a todos. Muchas gracias, maestro Jacinto, gracias por su aportación. Planteamos la misma pregunta a Nayeli Roldán, ella desde su perspectiva como reportera en activo de Animal Político, que nos pueda comentar pues cómo han sido estos desafíos que enfrentan diariamente los periodistas, en específico Animal Político, uno de los medios más prestigiados del país, sobre pues el alcance de esta pandemia y cómo ha obstaculizado de alguna manera el trabajo cotidiano de quienes integran Animal Político. Muchísimas gracias, Ignacio. Lo que dice Jacinto es sumamente valioso y me parece que pone énfasis en dos cosas muy importantes. Uno es que efectivamente todos nos sentimos abrumados. Me parece que en cualquier profesión, pero en este caso los periodistas, ha sido una avalancha de muchas cosas en la pandemia. Y lo otro es el acceso, por supuesto, a la información. Ustedes recordarán que el presidente en algún momento dijo esta gran frase de la pandemia nos cayó como anillo al dedo, ¿no? Él se refería un poco a este fortalecimiento de la 4T, de su cuarta transformación, para demostrar que bien lo estaba haciendo. Sin embargo, creo que después le encontramos verdadero sentido a esa frase, sobre todo cuando solicitábamos información. Seguramente no sé si ustedes se acostumbran a hacer solicitudes de información vía INAI, pero para los periodistas es prácticamente una tarea cotidiana. Entonces, cuando empezamos a hacer las solicitudes durante la pandemia, por supuesto que se volvió como toda una cadena. Sí, la gente tenía que estar en su casa, por supuesto que los funcionarios públicos también, y entonces ahí se suspendieron los plazos para las entregas, pero luego cuando se iba reanudando, digamos, el trabajo, pues lo que nos topamos es una resistencia que ahora estaba justificada, ¿no? En todos los gobiernos, absolutamente todos, desde que se estableció todo este andamiaje institucional para el acceso a la información, y Jacinto y los demás colegas no me dejarán mentir, cada gobierno se crea como una respuesta para resistirse a entregar información, ¿no? Con Felipe Calderón todo era seguridad nacional. Te negaban todo argumentando seguridad nacional.
con Peña Nieto, la clasificación. Y con Andrés Manuel era nada existe, ¿no? Nada existe. Y ahora en la pandemia es no te lo podemos entregar hasta que se acabe la pandemia. Tú dices, por Dios, o sea, la pandemia se va a acabar en 2025. O sea, no me puedes tú argumentar IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, que no me puedes entregar información hasta que estemos en verde, ¿no? Porque eso puede pasar un año para que lleguemos hasta ese punto. Y sin embargo, los funcionarios públicos ocupaban esto de pretexto. Obviamente eso significa ir a recursos de revisión y estar insistiendo todo lo que nos es posible, pero la realidad es esa. O sea, la pandemia en realidad se ha ocupado también de pretexto justamente para esta resistencia que ha sido de manera permanente para el poder de entregar información pública. Entonces, ese ha sido una pelea permanente durante estos meses de pandemia. Y luego lo otro también es salir a la calle. O sea, los reporteros salimos a la calle a buscar información. Y generalmente siempre lo que pasa es esta imagen, digamos, de cuando hay un incendio, la mayoría de la gente corre, ¿no? En el lado opuesto al incendio. Y en cambio los periodistas corremos hacia el incendio. Ese es como nuestro chip, nuestra manera de reaccionar, es siempre acudir a la nota, a la información. Pero en este caso, la pandemia también nos toca, pues, como personas, ¿no? Como familia también, de lo que significa salir a la calle. Cada vez que uno sale y hace una investigación riesgosa, en mucho poco regular, uno asume las consecuencias de eso, ¿no? O sea, uno va al sitio o uno se mete con cierta información y sabes que las consecuencias son para ti siempre, ¿no? Cualesquieran que sean, muchas o pocas. Pero en este caso sí atravesaba otra cosa más, que era, y si te contagias y contagias a las personas más cercanas a ti, ¿no? A quienes viven contigo, con quienes convives todos los días, entonces esa variable también vino a ponernos un grado más de complejidad, digamos, al momento de reportear. Por supuesto que teníamos que salir, pero también era perfectamente entendible aquellos que decidieran no hacerlo, porque aquí ya no estaba solo de por medio el reportero asumiendo las consecuencias de su trabajo, sino también pues el resto de su familia, ¿no? Y esas decisiones también son sumamente respetables y se pusieron sobre la mesa en esta pandemia. Y entonces, si uno decide salir y acudir, obviamente, a buscar la información, pues por supuesto que te cuidas y todo esto, pero también significa un gran freno. Es decir, como lo que decía Jacinto, o sea, los archivos están cerrados y también está cerrado el registro público de comercio, ¿no? Y también están cerradas otras fuentes de información a las que nosotros acudíamos siempre. También hay fuentes que no quieren que nos veamos en persona, que hubo un tiempo en que absolutamente todo eso estaba cerrado, que si querías ir a buscar algo a la calle, pues probablemente no lo ibas a encontrar, ¿no? A gente en las oficinas, en las dependencias. O sea, eso por supuesto que ha sido una limitante muy importante a la hora de realizar nuestra labor cotidiana. Sin embargo, pues también tenemos que solucionarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, si un edificio está cerrado y entonces hay que darle la vuelta, hay que buscar cómo sí obtenemos esta información. Si una dependencia se niega a dar información, no hay más que dar la pelea a través del INAI en el caso del acceso a la información. Si necesitamos información, de repente tenemos que ser más creativos, preguntar más en dónde, en qué fuentes en línea podríamos encontrar esa información. Entonces, el reto, por supuesto que es difícil, pero también siempre sirven este tipo de cosas para ser mucho más creativos y para intentar todas las soluciones posibles que antes no veíamos y que ahorita, de una manera obligada, pues nos tenemos que encontrar, ¿no? Entonces, en mi caso, digamos, esos son como los elementos que me ha tocado justamente durante la pandemia.
Muchas gracias, Nayeli, por tu comentario tan acertado. Vamos a pasar también esta pregunta con el maestro Raúl Olmos, preguntándole específicamente, pues, desde su punto de vista, bajo su experiencia, pues más centrada en ámbitos de grandes investigaciones muy reconocidas, ¿cuáles son pues también estas limitantes o estos desafíos que usted enfrenta cotidianamente para pues atravesar esta pandemia? Y si esto pues ha limitado de alguna manera su actividad profesional como lo venían desarrollando previo a esta contingencia. Bueno, en principio muchas gracias por la invitación, de verdad estoy honrado de estar aquí compartiendo este espacio con colegas a los que admiro mucho, Nayeli, admirable, Arturo, de verdad con mucho aprecio y admiración, y Jacinto, amigo, pues con un abrazo muy entrañable y cariñoso, ¿no? De verdad, gracias por el espacio. Y bueno, la reflexión sobre este asunto es básica. Tenemos que pensar qué hacer, qué tenemos que hacer como periodistas. Yo diría que esto es apasionante. El momento que estamos viviendo, en lugar de que nos desaliente, en lugar de que nos deprima, que en lugar de que nos apachurre ver que la información se va cerrando, que las vías de acceso se vuelven más limitadas, que tenemos tantas restricciones para salir a la calle, hacer trabajo de campo, cultivar fuentes, etcétera, pues eso, en lugar de desalentarnos, nos debería servir de aliciente. No hay que olvidar que una característica del periodista es ir a contracorriente. Como bien decía Nayeli, mientras unos jalan para allá, nosotros jalamos al revés, ¿no? O sea, vamos a contracorriente. Y esta actitud de ir a contracorriente, nos obliga a remontar las adversidades, ¿no? Las adversidades son difíciles, pero esa es parte de nuestra, debería ser parte de nuestra actitud como periodistas, ¿no? Ver cómo podemos remontar. Yo en principio, me preguntan en mi experiencia qué he hecho. Yo he hecho varias cosas. Una vez que cuando vi que se estaba cerrando la información por las vías de acceso a la información, por las vías de las solicitudes, cuando vi que había limitaciones para salir, para estar en el cara a cara, que eso es algo que a los periodistas nos gusta estar, pues yo en principio en la primera cosa me tracé un objetivo. Dije, no voy a hacer solicitudes de información, ni una sola, durante varios meses, y lo he cumplido al pie de la letra. ¿Por qué lo hice? Porque eso me iba a obligar a mí como periodista a buscar otras alternativas. Yo hice un ejercicio autocrítico y reflexioné sobre lo que estábamos haciendo y llegué a la conclusión de que hay una dependencia impresionante de los periodistas hacia las vías de acceso a la información. Muchos colegas incluso basan su trabajo en las respuestas que les dan estas vías de transparencia. Sin duda son valiosísimas, sin duda son fundamentales para conocer lo que está haciendo o lo que está dejando de hacer la autoridad. Pero si vemos que una tendencia que está ocurriendo es que se están cerrando esas vías, pues una forma de forzarnos a nosotros mismos, y eso lo digo en mi experiencia, fue evitar en lo posible esas vías para buscar, obligarme a mí, en esta actitud de ir siempre a contracorriente, obligarme a mí como periodista a buscar otras alternativas. Decía Nayeli muy bien hace un momento, si se me cierra la información en un lado, le doy la vuelta y le busco, ¿no? Eso es lo que hacemos los periodistas. Cuando se nos presenta la adversidad, tenemos que buscar la forma de encontrarlo. No se vale, y en las redacciones no te lo van a aceptar, si llegas y les dices, no lo encontré, pues es que no me recibió, pues es que no lo tuve. A los editores les vale, los editores quieren que les entregues la información que se está planteando, ¿no? Quiere que por lo menos haya avances. A lo mejor no se llega a la consecución de la meta, ¿no? de la meta original, pero tienes que presentar un avance de lo que se había planteado como proyecto, ¿no? Como proyecto periodístico, y en mi caso y en el caso de Nayeli, que también lo realiza, proyectos de investigación, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hacer? Darle la vuelta, buscar alternativas, buscar otras vías y buscar a lo que Jacinto, Arturo conocen muy bien, que es volver a la antigüita, a cultivar fuentes, ¿no?
O sea, antes no teníamos acceso a la información y sin embargo teníamos que conseguir la información. ¿Cómo? Cultivando fuentes, cultivando y diversificando las fuentes. Eso también me parece muy valioso. Ahora, estamos en una época de tecnología donde hay una gigantesca cantidad de bases de datos que los periodistas no sabemos exprimir, no sabemos aprovechar. Es más, ni siquiera muchos sabemos cómo procesar datos. Y eso es muy grave porque en esta era de la tecnología, si estamos ante una avalancha de datos, tendríamos que saber cómo filtrar esos datos. Primero, cómo scrapearlos, cómo obtenerlos, luego cómo filtrarlos y de ahí obtener ángulos informativos interesantes, relevantes, de impacto hacia la sociedad. Entonces, hay muchas tareas pendientes que tenemos, una de ellas es esa, y esto obliga a una profesionalización, obliga a que los periodistas tengamos una gran capacidad de adaptación a los cambios que se están dando. Y esta capacidad de adaptación va de la mano con una capacitación constante, una profesionalización de nuestra profesión, de nuestro oficio, de nuestra actividad, vamos, me pondré así, porque si no, pues quedamos fuera de lugar, ¿no? Entonces, darle la vuelta. Yo les cuento la experiencia que yo viví, no es la primera vez que me topo con esto. Cuando dicen que la información se está cerrando, yo diría que está cerrada desde hace mucho y que siempre han buscado pretextos las autoridades, como bien muy atinadamente decía Jacinto, que tienden instintivamente a enconcharse, a cerrarse. Pues eso lo hacen todas las autoridades porque lo que quieren es sacar adelante su proyecto político, y todo aquello que resulte un obstáculo, pues buscarán las vías de tratar de contenerlo, ¿no? Y en el caso de los periodistas, pues resultamos incómodos, como resultamos incómodos antes y como resultamos incómodos ahora. Nada más que ahora tenemos un presidente que eso nos tendremos que ir acostumbrando a que todos los días pues está de respondón echándonos el pleito, ¿no? Bueno, pues tendremos que ir acostumbrándonos, la sociedad se va a acostumbrar y eso no nos va a frenar. Existe un fenómeno que a mí me preocupa. Hay un grupo de periodistas, colegas, que en corto platicando lo han llegado a confesar, que tienen miedo al linchamiento público, ¿sí? Al linchamiento que se da a través de las redes sociales, cuando desde la tribuna presidencial hay un señalamiento hacia un periodista al que le ponen nombre y apellido, de inmediato llega una avalancha de ataques, de linchamiento en redes sociales, y los periodistas, muchos periodistas, tienen miedo a enfrentarse a ese linchamiento. ¿Qué hacen? Y eso es la parte que a mí me preocupa mucho, la autocensura, ¿sí? Efectivamente, en México no vivimos censura, tenemos que ser muy honestos, no existe la censura, pero sí se está manifestando visos de autocensura, visos de cerrazón. Efectivamente se está cerrando mucha información, visos de condenar públicamente a los periodistas, de exponerlos a un riesgo mayor del que ya corremos en nuestra labor cotidiana. Es decir, hay un montón de adversidades, no acabaríamos en la hora que nos toca, no nos toca en lo particular, sino en el equipo, para exponer todas las adversidades que estamos enfrentando, ¿no? Entonces, pues esas son algunas reflexiones que espero que sean útiles para la audiencia, como una humilde aportación de mi parte, ¿no? Gracias. Muchas gracias, maestro Raúl. Gracias por su comentario muy interesante, que nos deja mucho para la reflexión en torno a nuestra actividad cotidiana. Y pues también quiero preguntarle este mismo cuestionamiento al maestro Arturo Barba. Él, desde el punto de vista del periodismo especializado, un ámbito de la ciencia que pues muchos han minimizado, pero que en este contexto de pandemia es tan importante y tan significativo por toda la información que se maneja. Usted, desde esta perspectiva con la contingencia, ¿cómo ha visto afectado su trabajo cotidiano y cómo se pueden enfrentar estos desafíos de una labor profesionalizante y especializada en el ámbito de la ciencia y la tecnología? Bueno, muchas gracias antes que nada por la invitación. Un saludo a todas y todos. La verdad es que agregar algo a lo que ya dijeron Jacinto, Nayeli y Raúl es complicado. Algo más interesante.
La verdad es que siempre, como dijo Raúl hace un momento, los periodistas nos hemos enfrentado a toda una gran cantidad de adversidades. Para empezar, las adversidades que nos pone el poder y que obstaculizan el acceso a la información. Como bien han señalado tanto Jacinto como Nayeli, se cierran los archivos, se niega sistemáticamente el acceso a través de las vías de transparencia. Pero también otro riesgo que mencionó Nayeli hace un momento es el riesgo de la seguridad personal, ¿no? De los periodistas que se tienen que enfrentar a la situación de la contingencia ambiental. Yo creo que uno de los principales problemas de los periodistas los hemos visto todos los días en las tardes, en las conferencias de las tardes, noches, ¿no? En el informe diario de la situación de la pandemia en nuestro país, y es la falta de preparación. Y también lo vemos en las mañanas, en las conferencias mañaneras, desde el púlpito mañanero en Palacio Nacional, que debería estar a un lado en la catedral, ¿no? Yo creo que uno de los principales problemas es la falta de preparación de los periodistas y la falta de capacitación en el manejo, como bien dice Raúl, en el manejo de datos, tan solo en el uso y la interpretación de las bases de datos, en el uso de las matemáticas básicas, de las estadísticas, nos daríamos cuenta el manejo desaseado de las estadísticas que nos presentan todas las noches sobre las cifras de los muertos, de las camas, y ahora el asunto patético de las vacunas. Ahí podemos ver nosotros una falta de preparación de nuestros periodistas, una falta de capacitación y también el manejo desaseado de las autoridades de la información, ¿no? de todo tipo de información. En este caso, el manejo de las cifras estadísticas, que de acuerdo a las cifras oficiales llevamos 180,000 muertos, poco más de 180,000 muertos por esta pandemia, pero en cifras reales estaríamos hablando de más de 400,000 muertos por esta pandemia terrible que nos ha afectado a todos y que afecta a la sociedad. Y otro de los principales problemas que tenemos es esta capacidad, como decía Jacinto, de procesamiento de la información, de la realidad. Los periodistas, una de nuestras funciones principales es que tenemos que ayudarle a la sociedad a entender y a explicar lo que ocurre en la realidad. Y la verdad es que no lo hemos podido hacer bien. De hecho, ni siquiera nosotros entendemos muy bien qué es lo que pasa o qué es lo que pasaba. De hecho, la gran parte de la comunidad científica y médica internacionales no entendía bien a bien qué es lo que ocurría con la pandemia. Poco a poco se fueron obteniendo los datos, la información, y aquellas personas que cuentan con información de primera línea, de primera mano, con información científica que se va obteniendo día a día en torno a este coronavirus, pues tienen dos opciones. Si son del gobierno, la van gestionando y la van soltando a cuentagotas. La otra es el ir manipulando la información. El ir manipulando la información para que la situación no se desborde, para que esta incertidumbre no abrume a la sociedad y no se pierda el capital político de los gobiernos. Eso se ha presentado en todo el mundo y en este caso lo vemos de manera constante. Nosotros los periodistas debemos estar conscientes y tener esa capacidad de poder interpretar esa realidad y tener la capacidad de poderle explicarle a la sociedad qué es lo que ocurre en esta pandemia y qué es lo que está haciendo el gobierno, qué es lo que se está haciendo bien, qué es lo que se está haciendo mal. Y ahí creo que los periodistas hemos fallado enormemente, no hemos tenido la capacidad de poder hacerlo. Pocas voces en la comunidad científica y médica se han atrevido a hablar y contradecir las terribles medidas y las terribles decisiones del actual gobierno. Eso también pone al descubierto la necesidad de investigar cómo es el sistema científico mexicano,
¿Por qué estamos solo sujetos al papel de simple comprador de vacunas, simple comprador de medicamentos y de instrumental médico? Y no somos, a pesar de que somos una de las principales economías del planeta, estamos dentro de las primeras 20 economías del planeta, no se refleja eso en el potencial científico y médico del país. ¿Qué es lo que ocurrió, como comentaba hace un rato Jacinto? ¿Qué es lo que ocurrió con el sistema sanitario del país? ¿Qué es lo que ha ocurrido a lo largo de tantas décadas cuando a través de los informes de gobierno nos dicen que inauguran cientos y decenas de hospitales y de centros de salud, y ahorita en esta pandemia nos desnudó completamente que por supuesto el sistema de salud siempre ha estado en crisis y que ha demostrado ser incapaz de poder resolver ya no la pandemia, sino los principales padecimientos que nos afectan de manera cotidiana al país y que ahora se reflejó con toda claridad. Los periodistas no hemos podido responder bien a bien esto, y es parte de la tarea que tenemos que emprender. Pero esto solo lo podemos hacer con una buena capacitación, con una buena actualización para poder sortear estos obstáculos que impone el poder y que siempre ha establecido y que siempre ha tenido a su disposición, no solamente desde el púlpito mañanero, en donde, como bien dice Raúl, día tras día se ataca al periodismo. Yo creo que este es un caso inédito, efectivamente. Nunca se había atacado de esta manera, así tan abierta y tan constante, al periodismo en general, ¿no? O, como dice López Obrador, al periodismo de fifí, de los adversarios. Pero en realidad se está atacando el periodismo en general, y creo que también ese es un gran obstáculo que tenemos que aprender a sortear de manera importante, pero sobre todo formarnos, prepararnos para poder rebatir los dichos tanto del presidente como del subsecretario de Salud, que todos los días tienen a su disposición las cámaras y los micrófonos y la pluma de todos los medios de comunicación. Y ahí creo que sí hemos fallado, y creo que ese es nuestro principal reto. Y una de las grandes ventajas, como bien apuntaba Raúl, es el que existen estas nuevas tecnologías de la comunicación. Esta charla a través de estos medios hubieran sido imposibles hace 5 años. Y seguramente van a venir muchos más desarrollos tecnológicos que van a estar a disposición de los periodistas y de los estudiantes de periodismo, que nos permiten, sí, ya no hacer ahorita con la contingencia sanitaria, hacer entrevistas de persona a persona, pero sí a través de estos medios que ayudan mucho. Yo siempre entrevisto a muchos investigadores, sobre todo del extranjero. A ellos los entrevistaba a través del teléfono o del correo electrónico, y bueno, ahora estoy haciendo esto con los científicos nacionales, utilizar estas nuevas herramientas para poder entrevistarlos y acceder a la información, y por supuesto estar al pendiente de toda la información médica, científica, que se publica en infinidad de publicaciones científicas y infinidad de datos científicos que están al alcance. Entonces sí, ha habido muchas dificultades para acceder a la información, pero hay otros medios para acceder a ella que debemos aprender a desarrollar y a utilizar para llevar a cabo nuestro trabajo cotidiano. Y bueno, espero que haya servido de nuestra participación. Muchas gracias, maestro Arturo, perdón. Vamos a pasar ahora a la segunda ronda. Le pregunto a Nayeli, pues, ¿cuáles son las herramientas tecnológicas que se pueden incorporar en la actividad periodística en la actualidad, y qué tan necesaria es la inclusión de técnicas periodísticas desde la academia? Me parece que Arturo y Raúl, creo, parte de su exposición justamente también respondía a esta pregunta. Y me parece que, creo que la pandemia, y siguiendo un poco lo que nos estaba exponiendo Arturo,
vino a desnudar efectivamente al sistema de salud, pero vino a desnudar todo, ¿no? O sea, todo. Estamos hablando del país, los políticos, los científicos y por supuesto los periodistas. O sea, a veces, de verdad, y yo también asumo absolutamente lo que me toca, ha sido casi que a veces vergonzoso, de verdad, que nosotros no entendamos la información y peor aún, que la transmitamos de manera equivocada, ¿no? Por supuesto que esa ha sido una falta nuestra en este momento, sobre todo de la pandemia, pero que además ocurría. O sea, también hay que reconocer que a veces sucedía. Pero ahora, insisto, la pandemia vino a desnudarlo aún más, ¿no? Entonces, retomando lo que decía Raúl y lo que acaba de mencionar también Arturo, a mí me parece que la capacitación también es la diferencia en que nosotros podamos realmente cumplir con nuestra labor, con la obligación, con lo que justamente tiene que aportar al periodismo en una sociedad, y que es efectivamente poder procesar información, entenderla y dársela a los lectores, televidentes, radioescuchas de la manera más sencilla posible, ¿no? Y me parece que justo en la pandemia no lo hicimos, y justo vino a poner el dedo en la llaga de no nos capacitamos lo suficiente. Esto que decías hace un rato, Ignacio, de el periodismo de especializado, y en este caso de la ciencia, que se veía como, ¿no? Como un asunto de lado, como un asunto menor. Más bien, yo creo que en este momento justo nos vino a pegar en la cara de la importancia justamente que tenía la ciencia, y que hubiese periodistas especializados en ella, como Arturo, por ejemplo, ¿no? Y viendo que esto ha sido una gran falta de nuestra parte, me parece que tendríamos que esforzarnos el triple en este momento para aprender cosas, para aprender de términos científicos, para aprender incluso a tratar a las fuentes científicas, ¿no? Arturo, no me dejarás mentir que son un sector completamente distinto a los políticos con los que uno siempre trata regularmente, o a gente más metida en la grilla. Entonces, incluso a poder hablar con estas fuentes se requiere cierto aprendizaje. Y luego también, por supuesto, que son las bases de datos. O sea, mucha de la información que resultó muy relevante, sobre todo en la primera parte de la pandemia, estaba justo en los datos abiertos. Pero ¿cuál fue la diferencia para que las notas fueran publicadas, por ejemplo, por El País o por el Washington Post, ¿no? El New York Times? Era que se metieron a las bases y las procesaron. Yo recuerdo mucho que una de las notas que me dolió en el alma, en serio, que nos ganara El País, tenía que ver con cuánto tiempo duraban los pacientes entre el ingreso a un hospital y cuando fallecían. Esa información estaba registrada en la base de datos abiertos de la Secretaría de Salud. Sin embargo, no todos tuvimos la capacidad de poder leer esa información, procesarla y luego encontrarle justamente el enfoque periodístico, y que en ese momento aportaba tanto, ¿no? Por supuesto que fue una de las notas que me dio toda la envidia del mundo, que yo hubiera querido hacer, y que también nos vino a recordar las limitantes que podríamos tener en ese sentido. Y entonces, ¿qué queda? Reaccionar de la manera más rápida posible, siempre, ¿no? Y entonces tocó empezar a entender a esas bases de datos, y luego a saber quiénes tienen la información de las estadísticas de mortalidad, y quiénes registran las actas de defunción, y cómo funciona y cómo es el procedimiento en materia administrativa. Y entonces ahí ir detrás de ello, y luego recibir toda la información y ser capaz de entenderla, ¿no? Y de procesarla. Porque además, en este momento, imagínense lo que significa dar información errónea y alarmista, efectivamente, en un contexto como una pandemia en este caso. Entonces, a lo que voy es prácticamente reforzando un poco lo que hablaban Raúl y Arturo de
la capacitación es indispensable. Perdón. La capacitación es indispensable y también saber diversificar las fuentes, como hablaba Raúl, de no solamente incluso las fuentes vivas, sino también de fuentes en línea, ¿no? Que por ahora son una gran herramienta, porque a veces hay un montón de información y simplemente no sabemos en dónde buscar, ¿no? No sabemos que hay un lugar donde se publican ciertos datos que en este momento resultan sumamente relevantes. Entonces, los periodistas somos expertos en nada, básicamente, ¿no? Siempre le tenemos que preguntar a la gente que sí es experta en ciertas cosas, y si acaso los periodistas más bien somos expertos en preguntar y en dudar. Y entonces esa habilidad al menos nos tendría que servir para así saber a quién preguntarle, ¿no? Cómo preguntarle. Y cómo obtener justamente estas herramientas que podrían o que pueden fortalecer nuestra labor. Entonces, pues eso, básicamente es la capacitación, el poder acercarse a los expertos y con eso ir sumando la mayor cantidad de herramientas para efectivamente cumplir con lo que nos toca como periodistas. Ignacio. Oigan, perdón, tengo Gracias, que... Nayeli. Gracias. Sabemos que tienes este problema. Sí, perdón, tendré que despedirme, no podré atender ya sus preguntas en la última ronda porque ya tengo un compromiso justo ahorita, pero muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por haber compartido con ustedes, por supuesto, admirados Arturo, Raúl, Jacinto, y espero que no hayamos o que yo no haya aburrido a los estudiantes. Muchísimas gracias de verdad por la invitación. Gracias, Nayeli, gracias por tu participación, y te haremos llegar también la constancia por esta participación en el conversatorio de la Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo. Gracias, y una lástima y una disculpa que ya no voy a poder escucharlos, Arturo, Raúl, Jacinto. Hasta luego, Nayeli. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Exacto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y precisamente con lo que nos acaba de comentar Nayeli, pues quería preguntarle a Arturo sobre este tema, sobre la inclusión de estas técnicas periodísticas de investigación pues en la academia, qué tan necesario es en este contexto, y precisamente la inclusión también de las herramientas tecnológicas a nuestro alcance. Yo creo que eso es una parte fundamental, y cada vez se van sumando más técnicas, no solo para la investigación y para el acceso a la información, sobre todo a través de Internet, ¿no? Ahora ya es posible acceder a grandes cantidades de información que son públicas a través de redes de información. Prácticamente ya las universidades y fundaciones que impulsan el periodismo en todo el mundo cuentan con este tipo de bases de datos, de información. A través de Internet se puede acceder a las transacciones comerciales, a los registros públicos de propiedad, en fin, hay gran cantidad de bases de datos a las que puede acceder uno. Pero creo que justo en esta época en que puede uno consultar información a través de Internet, yo creo que vale la pena resaltar el trabajo periodístico tradicional, el básico, ¿no? Como decía hace un momento Nayeli, ¿no? El cuestionarse, el reflexionar, y a veces la reflexión y el procesamiento de la información, como decía Jacinto hace rato, es lo que nos hace falta a los periodistas. Estamos tan ensimismados en la entrega del trabajo cotidiano, en las redacciones todos los días, porque a pesar de la pandemia, la mayoría de los periodistas en nuestro país siguen trabajando en las redacciones como si nada ocurriera. A pesar de eso, pues no nos damos tiempo para reflexionar, para analizar, para procesar esa información, y creo que eso tiene que ver con el trabajo periodístico básico, el hacernos las preguntas básicas, el trabajo periodístico básico. ¿Y a través de qué medio lo haces? Ya sea a través de la entrevista directa, que ahora por las cuestiones obvias de la pandemia no se puede, pero se puede hacer a través de estos medios. Lo puedes complementar, ¿no? Pero yo creo que esta parte básica del análisis, de la reflexión, y esto se basa en la formación y en la capacitación, insisto, ¿no? Porque
uno puede formarse como periodista durante el tiempo que pasa en la universidad, pero la verdad es que esa es una formación sumamente básica. En realidad, la verdadera formación del periodista está en el trabajo de campo, en el día a día, en lo que se enfrenta. Y el hacer esto, el estarse formando de esa manera, nos lleva a cometer muchos errores, ¿no? Es al ensayo y al error. Y esto nos lleva mucho más tiempo de aprendizaje. El ensayo y el error es una manera muy lenta de aprendizaje. Cuando uno adquiere estos conocimientos a través de cursos, de diplomados como el que damos en la Cátedra Miguel Ángel Granados Chapa, se acorta este tiempo de aprendizaje. Y yo creo que gran parte del trabajo periodístico que se realiza es el trabajo periodístico que ya sabemos, ¿no? El básico, el investigar, el cuestionar, el seguir la hila o la hebra del dinero, como lo hace muy bien Raúl. Yo creo que esto es básicamente es la formación que recibimos como estudiantes, pero sobre todo que llevamos a cabo como profesionistas. Y el uso de estas nuevas técnicas es solo la herramienta, es solo una herramienta, y debemos entender eso, aprovechar todas las herramientas que estén a nuestro alcance, pero seguir sobre todo con las preguntas básicas del periodismo, ¿no? Que hay que rescatarlas y hay que fortalecerlas, ¿no? Perfecto, muchas gracias, maestro Arturo. Reiterando la misma pregunta al maestro Raúl con respecto a esto, desde su perspectiva, pues cómo podemos nosotros incorporar estas nuevas herramientas tecnológicas y la inclusión también de las técnicas de periodismo de investigación desde la academia. Bueno, la reflexión que hace Arturo me parece muy valiosa en el sentido de que las nuevas tecnologías tenemos que saber utilizarlas, aprovecharlas, pero eso no es periodismo, ¿no? Existe un grupo de colegas que sostienen que sí es posible hacer periodismo a partir, casi periodismo de escritorio, ¿sí? Periodismo desde el equipo de cómputo, donde se pueden gestionar, procesar, obtener y contar grandes historias. Eso no lo dudo, pero falta el sensibilizarse con las fuentes. Hay una herramienta, un elemento que en el periodismo es primordial, que es el contrastar, que es también el cotejar, el verificar, y este trabajo de contraste y de verificación pues solamente se logra con fuentes vivas, donde uno, por ejemplo, si está traduciendo, interpretando, dándole lectura a unos estados financieros vamos a pensar de las cuentas que Lozoya tenía en Suiza, pues yo estoy obligado a cotejar y a verificar esos datos con un profesional que entienda. Yo trato de interpretarlo, pero tengo que ir con fuentes vivas que me ayuden a comprender y a corroborar que lo que interpreté es correcto, ¿sí? Entonces me fue útil el haber gestionado esa información vía transparencia, vía extracción de datos a través de grandes bases. Pues me fue útil porque tomé una hebra de información, la maduré y me sirvió para construir una pieza periodística, pero esa no es la pieza periodística final para publicarse. Tiene que haber un trabajo de corroborar, de contrastar, de verificar, ¿no? Muchas veces ese trabajo no se ve, pero ese trabajo existe, ese trabajo se debe dar, ¿no? Entonces, ese cara a cara del que yo hablaba hace rato, ya no es cara a cara por las cuestiones de la pandemia, pero se puede dar pantalla a pantalla, ¿verdad? O sea, tenemos que seguir contactando a fuentes y cultivando fuentes por otras vías, ¿no? Porque efectivamente no se trata solamente de que el periodista no quiera salir a arriesgarse. También se trata de que las fuentes ya no quieren estar cara a cara con uno. Te ponen muchas restricciones, te dicen sí, pero 2 minutos, te limitan el tiempo para consulta. Entonces, pues la vía de contacto extenso, amplio, pues es esta tecnología maravillosa que son
Meet, Jitsi, Zoom, todas las plataformas de conversación virtual, ¿no? Como la que estamos ahora, ¿no? En cuanto a la tecnología de extracción de datos, hay un montón de bases de datos, como bien decía Nayeli hace unos momentos, hay una luz de datos, pero que no sabemos en principio conseguir, gestionar y luego procesar e interpretar. Eso tenemos que especializarnos. Hay una segunda vertiente que tiene que ver con lo que tú mencionabas de los vínculos con la academia. Los periodistas debemos de empezar a impulsar cada vez más el trabajo multidisciplinario. No somos expertos en la mayor, o sea, no somos expertos en realidad. Esa frase de Nayeli me gustó mucho, no somos expertos en nada, ¿no? Pero asumiendo esas carencias, reconociéndolas, estamos obligados a sumar a nuestro trabajo a expertos de otras disciplinas. No solamente para la cuestión periodística de conseguir la información, de entenderla, de interpretarla, sino también de presentarla a las audiencias, porque tenemos que estar conscientes de que el periodismo está cambiando a una velocidad vertiginosa, ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos a presentar nuestros contenidos a las audiencias? De la manera tradicional, en medios impresos que están en algunos casos al borde de la extinción, o tenemos que pensar que se está viviendo esta transición hacia lo digital, hacia las multiplataformas, hacia la variedad de formas de llevarle a las audiencias los contenidos, como los podcasts, como los documentales, como los videos, como las infografías, incluso yo diría que hasta periodismo en redes sociales, en formatos breves, concretos, pero con mucha sustancia. Todo eso requiere una especialización, requiere un trabajo muy arduo, porque es un trabajo de síntesis, y en el caso del periodismo digital requiere forzosamente un trabajo multidisciplinario que sume a expertos, programadores, diseñadores, analistas de datos, chequeadores de datos, que es una modalidad que cada vez más es necesaria en el periodismo. Es decir, es una amplitud. En el caso de la experiencia propia, pues yo he venido sumando a mi trabajo cotidiano a abogados con los que regularmente estoy cruzando información cada vez que me topo con algo que pueda tener una repercusión legal, tanto para mí como para la organización para la que trabajo, y también que requiera una interpretación para ser muy preciso en lo que voy a informar, pues me siento con los abogados y hasta que no me queda con toda claridad y precisión es que entonces me atrevo a publicar, ¿no? Lo mismo he venido haciendo regularmente con expertos en finanzas y en contaduría. Los contadores son mal vistos porque son vistos como personas cuadradas, aburridas, sosas. Bueno, pero son muy necesarios en el trabajo que estamos luego haciendo de interpretación de cifras, ¿no? Como bien decía Arturo, pues ojalá fuéramos hábiles para las matemáticas, ¿no? Algunos nos hemos preocupado por desarrollar esa habilidad, pero aún así es insuficiente porque la cuestión financiera, por ejemplo, si a mí me interesa rastrear dinero, pues yo no soy financiero, no soy financista, no soy contador, tengo bases de ello, lo he aprendido en mi desarrollo, pero no soy experto, entonces tengo que cruzarlo, ¿no? Y ahí están los expertos de otras disciplinas, de otras profesiones, con los que forzosamente tenemos que hacer sinergias para presentarles a las audiencias pues productos más refinados, más acabados, con más, incluso de mayor utilidad para los lectores, para las audiencias, pues, que lo que estamos presentando actualmente, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay mucho que hacer en la cuestión tecnológica, de adaptarnos, pero también de entender que la tecnología o todo lo que extraemos de estas plataformas de datos abiertos o vía transparencia, eso no es periodismo, esos son datos básicos que nos sirven para ir construyendo una historia periodística, pero no puede ser que haya quienes conciban el periodismo como un oficio, como un trabajo de escritorio. Eso pues hay que descartarlo, ¿no? Muchas gracias, maestro Raúl. Y cerramos esta segunda ronda con el maestro Jacinto, extendiéndole la misma pregunta
sobre pues, la inclusión de estas herramientas tecnológicas y su perspectiva de la inclusión también de las técnicas de investigación en la academia. Ok, bueno, yo jugaré a relator de todo lo que han dicho, y ya para no darle muchas vueltas, sí, no hay de otra. O sea, hoy en esta época que nos toca frente a una pandemia, o hacemos uso de todas las herramientas que existen o hacemos uso de todas las herramientas que existen. Es decir, no hay periodismo sin eso. Y también no hay argumentos, es decir, los argumentos para los futuros periodistas y los que ya están en acción, que recién se incorporaron, los argumentos y los pretextos para hacer buen periodismo cada vez se acortan más. Nosotros todavía, tampoco estamos tan allá, pero teníamos por ahí como ciertos pretextos para decir, bueno, es que, pues a ver, hace 20 años qué hacer multimedias o qué bases de datos o programación, programas para medir toda la cantidad de, por ejemplo, lo que hace Raúl muy bien, todo este asunto del trabajo de minería de datos y de comprobación y de cruce de información. No teníamos tantas, entonces nos podíamos escudar en ello y decir, bueno, es que entiendan, nosotros íbamos a picar piedra, ¿no? Yo me meto a los archivos, allá hay puros papeles, o sea, no había nada digitalizado. Había un margen, ¿no? Había un margen de pretexto, incluso lo pongo así, para justificar que no hubieran buenos trabajos periodísticos. Hoy ya no. O sea, creo que esa es una de las elementos en contra de los próximos periodistas o los actuales periodistas. Hay tantas herramientas como para que no hagan una buena pieza periodística, lo que implica una buena pieza periodística y máxime investigación periodística. Hay tantas herramientas tecnológicas, no solo para hacerla, sino también para presentarla. O sea, esa pobreza a veces de solo subir textos y toda la tecnología y todas las herramientas que hay para hacer una gran presentación, para atraer lectores de calidad, en fin, no hay pretexto para no hacer buenas cosas. Pero ahí viene la otra parte. Creo que la pandemia, hablando de pandemia o hablando de esta circunstancia, no solo desnuda o vuelve a poner la desnudez del rey en la calle. O sea, no solo lo vuelve a poner desnudo y a decir, oye, viene desnudo. No solo al poder en este caso y a todo lo que implica el Estado y sus instituciones. Creo que también a nosotros. Y ahí viene, creo que la otra parte donde me parece que, conectado con la universidad y asumiendo la parte que me corresponde como algo que me encanta de estar de este lado también de las clases, de las universidades, creo que hemos abusado de eso. Y lo pongo meramente como provocación. Hoy tenemos mejores periodistas en un sentido de herramientas tecnológicas. Es decir, estamos generando, lo pongo meramente como una provocación, hemos generado muy buenos periodistas en el uso, por ejemplo, de lectura de bases de datos o de cómo procesar grandes cantidades de datos. Es decir, pasamos de periodistas que no tenían grandes herramientas tecnológicas a periodistas de altísima calidad, pero también de altísima funcionalidad. Estamos mandando a los mercados periodistas de una funcionalidad increíble, pero que no piensan. Y creo que ahí sí es una responsabilidad de la universidad. No solo construirlos con las mejores herramientas tecnológicas, que aprendan a procesar programas, que aprendan a usar bases de datos, que aprendan a usar las plataformas de acceso a la información, etcétera, etcétera. Pero creo que la parte que falta es cómo los convertimos, porque ellos son los que usan las herramientas, en seres pensantes, en el antes de usar esa información, en lo que implica la toma de decisión, en cómo selecciona un tema, por qué selecciona ese tema, cuáles son cuál es el criterio con el cual decido estas fuentes y no otras. Eso creo que sí es parte de las universidades. No solo crear periodistas
funcionales de altísima calidad, sino también periodistas que piensen, porque creo que el que está usando las herramientas la está usando en automático, y ahí el comentario de Raúl encaja muy bien. O sea, la herramienta por sí misma no es el periodismo y no es la investigación, y pareciera que hoy tenemos una gran cantidad de gente que sabe usar grandes herramientas tecnológicas, pero que no tiene una capacidad de valorar esa información en un sentido de impacto y consecuencias sociales. ¿Por qué selecciono este tema y por qué lo desarrollo así y cuál va a ser el efecto en términos de construcción social de lo que investigo? Y esa parte me parece que se ha quedado en un segundo plano, porque ahora lo que importa es que sepan hacer buen uso de las herramientas tecnológicas. Acerquémoslas. O sea, sería absurdo pensar que las herramientas tecnológicas no sirven, no, al contrario, bienvenidas, son la maravilla. Qué maravilla lo que tenemos hoy. Acerquémoslas, pongámoslas en seres pensantes. De ahí sí yo creo que las universidades han dejado de lado cosas tan importantes como la ética, por ejemplo. Insistir en la ética, en formar periodistas con un alto nivel ético, para que cuando usen esas herramientas el fin social sea expansivo, no solo en el momento, sino de largo plazo. Entonces creo que hay que ir acomodando, acercando y equilibrando tecnología, pero también quién usa esas tecnologías. Yo por ahí le dejaría. Muchas gracias, maestro Jacinto. Y pues bueno, cerramos este conversatorio. Vamos a ver si hay preguntas por parte de los estudiantes, de los docentes que nos acompañan en este conversatorio. Si es así, por favor, háganoslo saber, las preguntas que tengan hacia los ponentes que el día de hoy participaron. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, maestro. Por favor. Yo quisiera preguntarles si para hacer periodismo de investigación se necesitan muchos recursos o si es posible hacerlo con herramientas como las que ustedes mencionaron. Y bueno, si se puede hacer desde el periodismo independiente, ¿qué tantas limitaciones hay? Gracias. Gracias, maestro. No sé si alguien de los ponentes quiera responder la pregunta. A ver, si quieres yo rapidísimo. Yo siento una gran envidia a veces por el trabajo de Raúl, porque es de los casos que por el momento, no siempre, pero que está haciendo un trabajo además con un respaldo y con recursos que son de ensueño. O sea, todos los que hacemos investigación quisiéramos tener el apoyo siempre suficiente de recursos para echar a andar locuras de investigación. Pero él también lo sabe y creo que, y sin duda Arturo, hemos compartido muchas veces que no necesariamente es la única manera de hacer investigación. Al contrario, o sea, hay una cantidad de temas y de asuntos y de agendas que se pueden hacer sin que necesariamente haya muchos recursos de fondo. Te pongo mi caso, ya ni modo usaré el mío, los archivos. O sea, las investigaciones que he hecho en los últimos años, que tienen mucho que ver con archivos, bueno, requiere tiempo. Esa es la inversión. Y pasarse horas viendo documentos y ya, y pagar una que otra copia, si no te las dan gratis todas. Pero ahí creo que ha sido una de las posibilidades. He podido hacer eso invirtiendo tiempo. El dinero, nada, no se podría. O sea, y además no puedes comprar los archivos. Entonces, es otro tipo de inversión. Y seguro, creo que así como no hay pretexto para hacer buenas investigaciones con todo lo que existe hoy en tecnología, creo que tampoco hay pretexto para no aprovechar todos los espacios mediáticos digitales para las buenas investigaciones. Hoy esta idea de los
esta idea romántica que a mí me gusta mucho de los medios tradicionales, de querer estar en los grandes medios tradicionales, creo que hay que irla desplazando. Muchas de las publicaciones que se hacen en esos medios no alcanzan ni la mitad de lecturas de muchas de las cosas que suben ustedes bien hechas, a veces en sus plataformas personales. Entonces, olvidémonos, si queremos influir, dejemos de pensar en estos formatos mentales con formatos tradicionales. Aprovechemos lo que hay. Pensemos que la información no es importante dependiendo del número de gente que la ve o del número de likes que les dan. La información es buena porque es buena, si está bien trabajada. Y si la ven 10 personas o 20 o 100, estamos influyendo en esas personas. Este tirano del like, el tirano de las visitas, nos limita a imaginar buenas investigaciones, porque estamos pensando primero en quién le va a dar aceptar o le va a gustar antes que yo tengo que hacer una buena investigación. Si tiene un impacto mundial, maravilloso, pero si tiene un impacto en 10 también es maravilloso. La investigación no tendría que estar determinada por cuánta gente nos visita, sino qué tan bien está hecha en todos sus procesos. Eso es mi parte. Gracias, maestro Jacinto. ¿Alguien más que quiera comentar respecto a la pregunta o pasamos a otro cuestionamiento? Nada más un comentario, si me permiten. Sí, por favor, maestro. Maestro Ignacio, buenas tardes. Bueno, quiero celebrar unas palabras del maestro Arturo Barba de hace unos minutos, que mencionaba que afortunadamente en México hay periodistas que no se van a doblegar a pesar de esa crítica diaria, matutina. Escuchamos tan solo lo de las críticas de ayer, esa comparación con las sanguijuelas y el veneno que mencionaron. Lo celebro mucho y creo que entre esos periodistas que no se van a echar atrás ni ahorita ni después está precisamente Arturo Barba y Raúl Olmos. Creo que ellos específicamente están haciendo un trabajo sumamente profesional, que si bien sí cuentan con importantes recursos, pues también creo que el principal recurso que están ejerciendo es el talento, los recursos humanos de sus periodistas. Han estado haciendo un trabajo con mucho cuidado, con mucho detalle, y eso es lo más valioso que debe haber en el trabajo periodístico. El haber confrontado las fuentes, el haber confrontado documentos, el verificar la información, y esto viene también a colación de lo que preguntaba el maestro Jorge Romero, ¿no? Creo que el principal recurso con el que debemos tener los periodistas y que debemos aprovechar es la dedicación. No se trata de echarle ganas, se trata de echarle tiempo, de ponerle mucho talento, y ahí tenemos el ejemplo en ese trabajo que hacen Mexicanos contra la Corrupción a través de personas como Raúl Olmos, también lo que hace la Cátedra Miguel Ángel Granados, y por supuesto Jacinto Rodríguez, que de manera individual, independiente, pues él siempre trata de hacer un trabajo, ¿no? Entonces, celebrar esas palabras y por supuesto la oportunidad de haber compartido con ellos en este espacio. Gracias, maestro. ¿Algún comentario con respecto a la participación de nuestro Joel? Pues no, muchas gracias. A mí me gustaría comentar algo que podría complementar un poco lo que decía Jacinto hace un momento. La importancia de que los periodistas tengan esa capacidad de seleccionar temas. ¿Por qué seleccionar unos temas y no otros? A mí me gustaría complementarlo con no olvidar a quién nos dirigimos. Si bien no estar pendientes del like, sí estar conscientes de que nos dirigimos a la sociedad. Y a veces no es el caso del periodismo de investigación, porque el periodismo de investigación no se dirige al poder, pero sí el resto del periodismo mexicano, que es el que predomina. Con mucha frecuencia el periodismo se dirige al poder, a los dueños, a nuestros jefes dentro de los medios de comunicación o a los demás colegas periodistas, y dejamos de lado a la sociedad.
los periodistas no debemos olvidar que nuestro objetivo es contarles historias a la sociedad sobre lo que le ocurre a la sociedad, sobre las cosas que impactan, que importan a la sociedad. Y a veces el periodismo se olvida un poco de eso. El periodismo mexicano ha estado más cerca del poder que de la sociedad mexicana. Y hay algunos colegas periodistas que les molesta que les digo esto, pero el hecho de que en México se maten periodistas con tanta frecuencia como se hace en este país, uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo en México, obedece en gran parte a que hemos estado lejos de la sociedad, lejos de sus problemas, lejos de lo que le sucede día a día. Y estamos más pendientes de cubrir empresarios, de cubrir funcionarios, de estar pendientes de cada declaración que dan, de estar cubriendo instituciones. Y lamentablemente es todavía el periodismo que predomina en México, sobre todo los medios tradicionales. Y ahí la importancia de los medios diferentes, independientes, no tradicionales, de los nuevos como Animal Político, donde trabaja Nayeli, o el trabajo que hace de manera independiente Jacinto en los espacios en donde se puede, y por supuesto el que realiza Raúl Olmos en Mexicanos contra la Corrupción. Ese periodismo que se sale de los esquemas de este periodismo tradicional está marcando diferencias en México, y lo ha hecho desde hace varias décadas. Y este periodismo es el que ha servido para hacer estos grandes cambios políticos, como por ejemplo el cambio de gobierno en 2018. Gran parte se debió a la contribución del periodismo de investigación en nuestro país. La sociedad, harta de la corrupción, del empobrecimiento de este país, decidió cambiar. Lamentablemente creo que no hemos cambiado para mejorar como esperábamos, ¿no? Pero el periodismo ha contribuido a generar esa conciencia y a informar a la sociedad para tomar otras decisiones. Y esa es una de las labores del periodismo: informarle, darle elementos a la sociedad, darle conocimientos, no solo información, también conocimientos para tomar mejores decisiones. ¿Qué hacer? Si salir con cubrebocas o no, aunque el presidente no lo usa y no quiera usarlo. No sabe que él, aunque se curó ya de COVID-19, todavía puede ser portador del virus, y además no solo portador, lo puede esparcir, y no usa cubrebocas para proteger a los demás. Pero si nosotros tenemos ese conocimiento, si le damos ese conocimiento a la sociedad sabe protegerse y se puede proteger, y los periodistas nos debemos de proteger para poder seguir llevando a cabo nuestra labor. Entonces, no olvidar que tenemos que contar esas historias, no olvidar que a quienes nos debemos es a la sociedad, no al poder, no a los políticos, sino al ciudadano común de la calle, como uno, y que nuestras historias periodísticas deben estar dirigidos a ellos, y los personajes principales de estas historias deben ser ellos. Muchas gracias, maestro Arturo. Tenemos dos preguntas aquí en el chat de un alumno, Ian Cristian Luna García. Nos pregunta primero, en respecto a lo que mencionaron sobre el linchamiento público, mi pregunta es ¿cómo se sobrelleva y cuál es el impacto que esto tiene? Y también en cuanto a la muerte de los periodistas, ¿cuál ha sido el impacto y los retos que presentan en el periodismo? Si alguien de los ponentes quiera responder estas preguntas. Bueno, si me permiten, yo respondo una parte. El linchamiento público es cotidiano y a nadie le gusta, a no ser que uno sea masoquista y que le guste que lo golpeen. Pues a nadie le gusta ser exhibido, ser insultado, ser vilipendiado, ser exhibido públicamente. Eso es incómodo. Somos humanos, nos enfurecemos, nos enojamos cuando ocurren ese tipo de ataques, de señalamientos. Ese linchamiento público, como lo llama Cristian, pues claro que nos enardece, nos molesta, ¿no? Sin embargo, eso no nos debe frenar para realizar nuestra labor. Yo lo que decía hace unos momentos, que se corre el riesgo de que haya una autocensura con el afán de no ser exhibido, sino de no ser
insultados públicamente. Le ocurrió hace poco a unas colegas, a unas compañeras que acudieron a la mañanera, le preguntaron de frente al presidente sobre el que era delegado del gobierno federal en Jalisco, que era dueño de farmacéuticas y que el gobierno le había dado una gran cantidad de contratos. Lo confrontaron, ¿no?, al presidente, le preguntaron, oiga, ¿se va a castigar?, ¿no? El presidente le respondió, hasta eso sereno y todo, pero lo que vino después fue brutal. Las acusaron de todo, lo mínimo que les dijeron fue putas, perdón por la expresión que estoy diciendo aquí, pero fue una acusación y señalamientos durísimos contra un par de compañeras, de colegas. Ellas, por supuesto que les pegó muchísimo, les dolió. Sin embargo, ellas asumieron que era el riesgo que corrían al señalar o al cuestionar al poder político, ¿no? Porque hay una serie de personas, yo no diría que son bots necesariamente, sino hay gente que está realmente convencida del proyecto político de López Obrador, del presidente, y que cada vez que hay un señalamiento que cuestiona la eficacia del proyecto político o el buen cauce que esté tomando o el mal cauce que está tomando, pues de inmediato se vuelcan contra los periodistas que cuestionan al poder político, ¿no? Entonces, ese es un riesgo y claro que impacta negativamente. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué hemos venido haciendo los periodistas? Bueno, hemos venido dándonos cuenta, yo no sabía, por ejemplo, perdón si soy ignorante, yo soy muy afecto a usar Twitter, entonces yo no sabía que se puede silenciar a la gente, ¿no? Entonces cada vez que veo que alguien me agrede y me agrede y me agrede, pues lo que hago es silenciar y silenciar y silenciar. De manera que si ya sé que es una conducta repetitiva de esa persona que incluso está entre mis seguidores, pues lo que hago es silenciarlo, porque no voy a estar escuchando insultos, a nadie le gusta que lo insulten, y eso puede incluso afectarme en mi comportamiento como profesional. Me puedo exacerbar, puedo actuar coléricamente, lo cual no es correcto, no tendría que ser mesurado, ¿no? Entonces, pues para no alterarme, lo que hago es silenciarlo. Muchos periodistas, colegas, están haciendo lo mismo. Algunos han dejado las redes sociales y han encontrado una forma de llevar una vida más calmada y de no autocensurarse, porque de esa forma ni siquiera se dan cuenta a veces de que están siendo insultados y vilipendiados a través de las redes sociales, ¿no? Entonces tiene un efecto, pero los periodistas debemos de encontrar las formas de que no nos afecte o que nos afecte lo menos posible, y sobre todo que eso no sea obstáculo para que sigamos en nuestra labor de vigilancia del poder político, del poder público más bien diría yo, y de estar constantemente señalando pues las anomalías, las fallas, los errores que puedan ir cometiendo. Para aplausos del periodismo no está, ¿eh? Entonces aquellos que nos dicen que por qué no reconocemos también lo que hace bien el gobierno, bueno, pues para eso le pagamos a los gobernantes, ¿no? Ese es su trabajo, no le tenemos que aplaudir. Los periodistas aplaudidores no son periodistas, son propagandistas. Y entonces aquellos periodistas que dicen que son afines a la 4T, pues esos no son periodistas, son aplaudidores como los que ocurría antes, como los que había antes en tiempos de Peña Nieto y en tiempos de Calderón. O sea, cada gestión de gobierno ha tenido sus aplaudidores. Bueno, nosotros no nos pongamos del lado de los aplaudidores, pongámonos siempre del lado de los periodistas críticos. Lo hicimos antes y lo vamos a seguir haciendo ahora. Gracias, maestro Raúl. No sé si el maestro Jacinto o Arturo quieran comentar algo. Yo agregaría básicamente que no olvidemos que en la naturaleza del poder, parte de la naturaleza del poder político es el control de información. Y en un gobierno tan instintivo, vuelvo a lo instintivo, porque es un presidente o tenemos un poder actual que es muy instintivo, que está hecho en casa, está hecho a mano, es decir, es un gobernante que se fue construyendo de muchas experiencias de un sistema político que funcionó muy bien y que una de las experiencias era el control de la información.
en este juego de palabras de todo ya cambió, hay una ironía, porque en esta intención de decir ya todo cambió y ahora ya no es igual, pareciera que hay realmente una añoranza porque así fuera. Y él juega, él sabe que tiene que controlar la información. Y una de las maneras que siempre va a echar a andar cualquier poder es cómo hago para persuadir el buen periodismo, cómo hago para que ese periodismo que me está cuestionando y que es parte de la naturaleza del periodismo, así como el poder tiene en su naturaleza el control de la información, el periodismo es parte de su naturaleza ser incómodo. O sea, tiene que ser incómodo, tenemos que ser incómodos porque nuestra obligación es estar revisando. Somos medios, estamos en la mitad entre los poderes, y digo los poderes, habría que ampliar el concepto, y la sociedad. Y nuestra obligación y responsabilidad es estar auscultando lo que hacen los poderes. Si somos incómodos, creo que una señal de que puede haber buen periodismo es esta reacción de los poderes. De unos 20 años a la fecha, que comienzan estas agresiones durísimas contra el periodismo y particularmente con el periodismo de investigación sobre temas de narcotráfico, y vemos estas reacciones tan violentas por el lado del crimen organizado, pues es que el periodismo comienza a cumplir con su función que había dejado por mucho tiempo. La comodidad se rompe, la estabilidad de relación entre medios y poder político en particular o con otros poderes se fracturó. Y entonces lo que tenemos es periodismo que incomoda y molesta. Y lo que vamos a ver es esto. Pensar que va a haber momentos de comodidad, no. Eso no quiere decir que nos acostumbremos, es decir, no caigamos, como dice Raúl, en estados de masoquismo, ¿no? No, sí, golpeame y maltrátame y destrúyeme. No, pero, y recordaba ahorita que se usó mucho la frase adversidad, un texto lindísimo de Tomás Eloy Martínez, En defensa de la utopía, que es un texto que nos renueva, y yo lo leo cada vez que puedo porque me hace recordar cuál es la función y naturaleza de lo que a mí me gusta, que es el periodismo. Y él lo dice, o sea, el periodismo va a estar en permanente adversidad. El buen periodismo va a vivir en permanente adversidad porque va a incomodar. Lo que vemos es eso, está incomodando. Se está haciendo periodismo que incomoda. El poder va a buscar persuadirnos, saben que en este tipo de mensajes en las mañaneras van a generar esta reacción que sí tiene un efecto para el trabajo. Raúl es de los que más ha tenido que, como muchos otros, pero él ha tenido que enfrentar estas circunstancias y dice, bueno, ya me acostumbré, pero solo esta señal que tienes en el cerebro de se me van a venir encima es no poder hacer periodismo tranquilo. Están logrando, y después vienen las demandas legales, hay todo un aparato y toda una parafernalia legal y de facto que sí afecta la labor periodística. Sin llegar al masoquismo, tenemos que asumir que esa es nuestra realidad. Cuidarnos, evitar el martirio. Es decir, hay una cantidad de cosas que hay que evitar, que todavía nos falta procesar, pero creo que hay buenas señales de buen periodismo y que tenemos que también ver cómo sobrevivimos a pesar de esto. El sistema político crea dioses y crea dioses absolutistas durante 6 años. Para fortuna de muchas cosas como el periodismo, solo dura 6 años. Bueno, faltan 4. Ni modo, esta es la que nos tocó en este momento. Gracias, maestro Jacinto. Pues bueno, también nos comenta otra estudiante. Nos dice, siempre he querido saber cómo convencer a las personas para que se conviertan en tus fuentes de información. ¿Algún consejo que ustedes tengan? Y también tenemos otras preguntas para tratar de reducirlo lo más que se pueda. ¿Consideran que actualmente el periodismo carece de pensamiento crítico? Acerca de la censura, ¿qué piensan sobre las iniciativas para regular las redes sociales? Y por último, nos comentan, me encantaría saber su opinión sobre la siguiente pregunta que me surgió. ¿Un periodismo más crítico y firme aporta a la formación de mejor sociedad que exija al gobierno
y se fomenten los valores en combate a la corrupción, siendo la corrupción una problemática que ha dañado al país como un veneno y a su vez la falta de criterio de la sociedad al aceptar miserias de soluciones y no alzar la voz. Son las 3 preguntas que nos formulan aquí los estudiantes. Si nos pudieran hacer un favor de contestarlas. Bueno, yo en forma muy breve me hago referencia al tip que pide o al consejo que pide un alumno. Regularmente cuando nosotros vamos a reportear, vamos a entrevistar a personas que a veces no conocemos. Yo el consejo que les doy es que no suelten a esa persona con la que contactaron por primera vez, sino que vuelvan a visitarla, a veces ni siquiera necesariamente para fines de entrevista o de obtener información, a veces como una cortesía, ¿no? De decir cómo ha estado, doctor, si fue un doctor al que entrevistamos para obtener un dato, que él se sienta como atendido, que no vea que somos convenencieros solamente para fines de extraer información, ¿no? De esa forma podemos ir cultivando las fuentes, de manera que en la tercera llamada que le hagamos al doctor, tal vez nos conteste porque va a decir, es esta persona, este joven, este reportero atento que me mandó saludos el otro día y le tomo la llamada, ¿no? Puede ser que no, pero es una forma de ir cultivando poco a poco la confianza de las fuentes, ¿no? Ese es un trabajo de largo plazo, de largo aliento, que se tiene que ir logrando poco a poco, conforme la fuente va confiando en ti, en el sentido de que lo que informas es preciso, es detallado, está contrastado, y de ahí va surgiendo la confianza de las fuentes. Y sobre la otra pregunta de si podemos aportar como periodistas a la formación de mejor sociedad, yo les diría que en mi experiencia consigo el periodismo, y así lo veo, con un toque de romanticismo. De verdad, yo soy un romántico en el sentido de que creo que el periodismo puede ayudar a cambiar las cosas para bien, ¿sí? Esto que los periodistas llamamos incidencia, es decir, propiciar que cambien cosas para bien, eso lo podemos hacer los periodistas. Y yo creo que no soy el único, hay algunos muy escépticos, yo me mantengo firme en que eso se puede lograr, porque somos una especie como de justicieros sociales, tratamos de lograr un beneficio para la sociedad, ¿sí? No siempre se logra y nos topamos con pared y nos llevamos muchas frustraciones, pero debemos de seguir insistiendo, porque cada vez que se logran propiciar cambios, incidir, resulta muy, muy satisfactorio. No siempre se logra, insisto, pero sí podemos incidir en que haya cambios importantes para una mejor sociedad. Gracias, maestro Raúl. ¿Alguien más que quiera responder las preguntas planteadas por los estudiantes? Híjole. Arturo, no te hagas. Es que la verdad es que nos tomaría horas discutir estas no, pero no. preguntas. Pero no se puede. No. Lo que pasa es que ya, como dijo Raúl y como lo han comentado Jacinto, la importancia de la educación universitaria, la importancia de la formación en las universidades, porque justamente nos dan estos elementos del pensamiento crítico que mencionaba Raúl hace rato, que debe ser permanente en la labor periodística. Si no es así, no es periodismo, como bien dijo Raúl. Tiene uno que ser incómodo, ¿no? Además es uno de los principales indicadores. Cuando te llaman de las oficinas de comunicación o cuando el funcionario te quiere rebatir, y ahora cuando desde el púlpito mañanero se ataca a los periodistas, eso quiere decir que se hace buen trabajo periodístico. Pero no quiere decir que todos lo que lo hagan o todos los que incomoden al poder hagan trabajo periodístico, ¿no? Porque, como bien dijo Raúl hace rato, hay periodistas aplaudidores y ha habido siempre periodistas aplaudidores. Y en la actualidad estamos viendo muchos de los que no aplaudían, o de los que más bien de los que aplaudían, ahora son acérrimos críticos. Son críticos de ocasión, de momento, y viceversa, ¿no? Aquellos que antes eran críticos, ahora son aplaudidores. Y en realidad lo que debe uno procurar es mantener el espíritu independiente, ¿no? El espíritu crítico siempre, esté quien esté en el poder, así nosotros coincidamos o no por quien está gobernando, así nosotros hayamos votado o no por quien está gobernando, debemos dejar a un lado nuestro asunto personal, debemos
observar al asunto social, y ahí es a quien nos debemos, a la sociedad. Y solo esto nos va a poder permitir mantenernos en la crítica. Yo les recomiendo que lean este fabuloso libro de Kapuscinski, El encuentro con el otro. Eso respecto a la pregunta del cultivar fuentes, ¿no? Que es un término que a mí me gusta mucho, que bien lo ha dicho Raúl, el cultivar una fuente, de eso se trata. Una de las cosas que nos van a abrir puertas, además de cultivar fuentes, es la calidad del trabajo periodístico. Un trabajo periodístico de calidad te abre puertas. Un trabajo periodístico que no tiene calidad te la cierra. Y yo creo que ese es uno de nuestros principales retos, ¿no? Mantener siempre el trabajo periodístico de calidad y, por supuesto, el componente ético, como mencionaba Jacinto hace rato, ahí es fundamental, ¿no? Cómo cultivar fuentes y consultar fuentes guardando los aspectos éticos. Creo que eso es fundamental para el trabajo periodístico. Ahora te toca a ti, Jacinto. No, yo solo agregaría, y ahora desde el terreno completamente académico, efectivamente hay un término que se nos olvida y que es esencia del periodista y por tanto del periodismo, y es la honestidad. La honestidad con uno, empezando con uno, y romper esta lógica esquizofrénica que creo que existe en el periodismo. Si somos unas personas, decimos una cosa y el tipo de periodismo es otro. Si nuestros resultados no corresponden a lo que pensamos. Y ahí yo sí creo que es una tarea urgente y vital de las universidades. ¿Cómo construimos personas con un nivel de honestidad alto? Es de asumir el compromiso con el tipo de periodismo en el que yo creo. Y aquí podemos entrar en el debate si es válido o no válido lo que el tipo de periodismo que hacen hoy los que ayer cuestionaban y hoy se volvieron más activistas y más aplaudidores, como dicen. El asunto es la honestidad. ¿Qué tipo de periodismo hago yo? ¿Cuál es el periodismo que yo quiero hacer? Y asumirlo y salir y dar la cara con eso. Y tener muy claro en qué momento, porque ahí sí lo tenemos que aprender en las universidades, que nos den una distinción muy clara de lo que es periodismo y de lo que es propaganda, de cuáles son las diferencias entre la propaganda, la publicidad y el periodismo. Y yo tomo la decisión, yo quiero ser un propagandista y con esa credencial a estar frente a la sociedad. Ok, asumo, soy pro 4T y mi trabajo es de propaganda y la gente lo sabe, estoy siendo honesto con la gente. Ese creo que es la mejor manera de generar fuentes. Tus fuentes te van a buscar, te van a aceptar, vas a crear algo que se llama confianza. Confianza, y que también tiene que ver con la ética. Vas a crear fe, te van a tener fe. Pero si no hay honestidad de parte del periodista, de la persona, del individuo, de quien hace periodismo, lo demás es una locura, porque el discurso que les enseñamos en las universidades no corresponde a los actos cuando ellas son periodistas. Y yo creo que ahí sí la falla está de nuestra parte. Construimos otra vez periodistas funcionales, que funcionen en el mercado de consumo de la información, pero no personas que piensen por qué están haciendo periodismo y para quién están haciendo periodismo. Entonces, y eso lo saben las fuentes y eso lo perciben. No necesitas, lo que dice Raúl es buenísimo y hay una cantidad de tips maravillosos para ir generando fuentes, pero la primera es que te conocen. Cuando te leen dicen, yo le creo, ya. En cualquier puerta se va a ir abriendo. Otra vez volvamos a cosas esenciales. ¿Para qué hacemos periodismo? ¿Para quién hacemos periodismo? ¿Por qué quiero ser periodista? Ser honestos. Y eso se va a reflejar. Y eso nos va a abrir muchas puertas. O nos va a cerrar otras, pero seremos honestos. Es esencia del periodismo, la honestidad. Muy bien, maestro Jacinto. Pues muchas gracias. Solamente vamos a cerrar ya este conversatorio, ya nos alargamos. Vamos a cerrar con las preguntas finales que tenemos aquí en el chat.
Nos dicen cómo protegerse de los periodistas mexicanos hoy en día en la profesión y qué opinan de los otros canales que puede tener el periodismo como el cinematográfico, donde realizadores como Luis Estrada tienen esa apertura para denunciar y demandar situaciones políticas que ocurren en el país a través de sus sátiras políticas y sociales, o películas como La Ley de Herodes, El Infierno o La Dictadura Perfecta, por mencionar algunas. Si nos pueden contestar esas preguntas nada más para cerrar y pues bueno, dar las conclusiones finales. Muchas gracias. Bueno, yo creo que una forma de proteger a los periodistas, hay muchas formas, pero la primera es que la información que publicamos debe ser lo más precisa posible. Eso aminora riesgos, ¿sí? Cuando la información es imprecisa, cuando está con vaguedades, cuando hace señalamientos genéricos, ¿no? Pues se corre el riesgos a la integridad, pero también a la seguridad legal, porque uno puede enfrentar demandas, ¿no? Y se pone en riesgo en esos momentos hasta el patrimonio de uno, ¿sí? Ha habido casos donde periodistas se han visto en riesgo de perder su casa, de perder sus propiedades por cuestiones legales, ¿no? Entonces uno tiene que ser muy preciso, muy exacto, verificar la información, y eso es una cuestión de seguridad física, pero también de seguridad jurídica. La otra es que debemos impulsar cada vez más el llamado periodismo colaborativo. Ante temas muy candentes, deberíamos de propiciar el periodismo colaborativo. Por ejemplo, hace poco se publicó una investigación multinacional que tenía que ver con la periodista mexicana asesinada en Veracruz, la corresponsal de Proceso. Se me escapa el nombre de ella. Lo tenía aquí en la punta de la lengua, se los juro. Así es. Entonces, lo que hicieron fue una organización internacional convocar a periodistas de todo el mundo para multiplicar, o primero, dar seguimiento a algunas de las historias inconclusas de ella, y segundo, empezar a explorar cuáles pudieron haber sido las causas del asesinato, ¿sí? Señalar a posibles responsables. Si eso lo hubiera hecho un periodista en el solitario, se hubiera enfrentado a casi una sentencia de muerte, ¿sí? Porque hubiera estado señalando a los asesinos, ¿no? Cuando se multiplica y se vuelve una alianza de medios, pues eso se vuelve, se aminora el riesgo, porque ni modo que maten a todos, ¿no? En mi caso particular, hace poco publicamos una investigación que tenía que ver con la mafia rumana que operaba en Cancún, ¿sí? Ese fue un proyecto multinacional que se generó por OCCRP, una organización que está en Europa y que se alió con periodistas mexicanos, y juntos distintas plataformas en Estados Unidos, en Europa, en México, en Sudamérica, dimos a conocer al mismo tiempo, el mismo día, de manera que eso nos redujo el riesgo de represalias o de agresiones físicas. Es decir, cuidamos nuestra integridad a través de esta alianza o de este trabajo colaborativo, ¿no? Y un tercer, entonces tenemos dos aspectos. Uno, ser muy precisos en información, y eso nos da garantía de seguridad legal. Empezar a tejer alianzas para aminorar el riesgo de agresiones. Y el tercero, que yo diría, tiene que ver con la seguridad digital, la seguridad de nuestras comunicaciones, la seguridad de la información que compartimos con las fuentes, y así protegemos también la integridad de nuestras fuentes, y también con nuestros editores. La información que recibimos y que compartimos, esa deberíamos blindarla lo más que se pueda. Actualmente hay muchas herramientas que nos permiten encriptar la información que compartimos, de manera que si hay algún hacker que en el trayecto quiera cachar la información que estamos compartiendo, pues se va a llevar un chasco porque estará encriptada, ¿no? Entonces, todo eso requiere cierta especialización, cierta capacitación para que podamos desarrollar esas habilidades de seguridad digital, que eso me parece imprescindible en un país de tanto riesgo para el periodismo como es México. Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres, al maestro Raúl Olmos, Jacinto Rodríguez Mujía y Arturo Barba, por acompañarnos, además de Nayeli Roldán, en este conversatorio
de Retos y Técnicas de Investigación Periodística. A nombre del área académica de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, les agradecemos su espacio, sus participaciones y todo lo que nos acaban de proporcionar. Ha sido una reflexión que nos va a llamar a la profundización de nuestra actividad periodística, a los estudiantes que van a practicar el periodismo en un futuro. Pues bueno, estos consejos de 3 grandes periodistas del país, pues sin duda serán muy útiles para su formación académica y profesional. Les agradecemos. Les vamos a enviar también una constancia por su participación en este conversatorio y se las haremos llegar también de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y bueno, pues les agradecemos a todas y todos, también los estudiantes y docentes que nos acompañaron para este conversatorio, por su disposición y por todo este interés que mostraron el día de hoy. No nos queda más que agradecerles y bueno, los invitamos a que nos estén muy pendientes de las actividades de esta semana por el 20º aniversario de la licenciatura en Comunicación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Muchas gracias a todas y todos y pues bueno, les deseamos que tengan una excelente tarde. Al contrario, muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias también. Hasta luego, Arturo, Raúl. Nos vemos. Abrazo. Perdón. Gracias por la invitación. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego. Gracias a todas y todos. Hola, ¿me escuchan? Sí. Perdón, ¿podría plantear una última pregunta? Por favor. Sí, ya, rapidito. De hecho, pues la escribí, pero creo que la saltaron un poquito. Chat, ¿no? Ajá. Pero si quieren se las planteo y ya me dicen, ¿no? La de cómo iniciar las labores de periodista a los estudiantes. Sí, la verdad es que a mí yo creo que a muchos de los estudiantes nos intriga mucho como esa pregunta de cómo iniciar, ¿no? Y sobre todo ahorita que ya plantearon este escenario periodístico bastante urgente, ¿no? De periodismo, como dicen, bastante con una carga ética fuerte, ¿no? Y bueno, algunos sugieren pues comenzar a lo mejor abriendo un blog, ¿no? Algunos también sugieren, no, pues acércate a tu profesor para que te guíe, ¿no? Pero en este caso me gustaría escuchar de ustedes, ¿no? Que ya tienen una trayectoria amplia. ¿Cómo sugerirían ustedes empezar a hacer esta labor periodística, ¿no? En este caso, uno que es estudiante. Gracias. Pues yo les sugiero que lean los trabajos que han realizado tanto Jacinto como Raúl. Yo creo que una de las principales cosas que tiene que hacer uno es leer mucho. Tienes que leer 1000 cosas para poder escribir una. Y escribir periodismo, leer es periodismo de calidad. Creo que siempre nos ayudan como guía, ¿no? Ver cómo hacen, cómo explican, cómo abordan los temas. Yo creo que eso es fundamental y a partir de ahí pues empezar a animarse uno a escribir, ¿no? Pero yo creo que en primera instancia leer y seguir leyendo, ¿no? Constantemente. Periodistas de gran calidad, leer periódicos. Ya en las nuevas generaciones como ustedes ya no suelen acceder a los medios de comunicación. Lean, acérquense, vayan haciéndose de sus columnistas favoritos, lean las secciones de música, por ejemplo, la del New York Times o la de El País, son geniales, ¿no? Tan solo periodismo musical. Tienen que leer mucho, leer todo, ¿no? Eso es lo que yo les recomiendo. Me sumo completamente, nada más para dar continuidad a lo de Arturo. Cuando queremos, una de las cosas que me ocurre en la universidad es que, exacto, cuando ya tienen las ideas, después no saben cómo bajarlas. Y después no saben cómo narrarlas y cómo contarlas y entramos al mundo de la estructura, cómo estructuramos, cómo ordenamos. Y lo que de pronto descubrimos desde este lado de la academia es que hay muchos vacíos. Es decir, no se puede querer hacer una narrativa si no tenemos elementos narrativos. No podemos jugar con las metáforas si no tenemos elementos poéticos o de imágenes o toda esta construcción que se requiere para hacer una estructura narrativa. Por tanto, antes pues hay que llenar ese disco duro de todas esas herramientas. Hay que leer hasta el cansancio, hay que leer teatro, hay que leer poesía, hay que leer filosofía, hay que leer psicología, porque nosotros como periodistas
Y ustedes también como periodistas que van a hacer, lo que van a estar registrando es al ser humano, es la vida. Estamos haciendo un registro de la vida, no es un periodismo ajeno al latido de la humanidad. Y decía García Márquez, ¿no? Que no usaba grabadora porque no lograba registrar los latidos de la persona. Trabajamos con todos los sentidos y eso implica cómo después describo esto. Aquella maravillosa frase de cuando en la película de Contacto, cuando llega a ese, después de ese supuesto experimento que llega a otro planeta y dice, aquí debieron haber mandado a un poeta. Y muchas de las veces nos va a ocurrir eso. ¿Cómo traduzco este fragmento de realidad? Si no tengo las palabras, si no leo teatro, si no veo esos ritmos, esas cadencias, esas armonías, si no leo mucho, por supuesto que no voy a poder hacer nunca este tipo de periodismo. Hay que leer hasta el cansancio, consumir buenas cosas. Hoy creo que, por ejemplo, estructura narrativa, yo trabajo mucho, trato de influir mucho en construir estructuras periodísticas desde las estructuras de las series. Hay unas series increíbles, ¿no? Que tienen unas estructuras narrativas, las tensiones, los nudos. ¿Cómo bajamos eso? ¿Cómo aprovechamos toda la tecnología hoy para crear estructuras que no tengan solo la información, sino también que logren quedarse como una huella que no nos suelten? Y eso implica, sí, leer una cantidad de cosas. Hay un texto que yo siempre recomiendo en todos mis cursos, que es exactamente de Kapuscinski, que se llama Apuntes Nómadas. Léanlo a fondo, o sea, léanlo, pero de verdad léanlo. Y si logran leer todos los libros que ahí sugiere, nada más los que él sugiere, felicitaciones. Seguro van a estar del otro lado. Pero prepárense porque viene literatura rusa, francesa, en fin. Yo creo que es eso. La clave está en la lectura. Pues muchas gracias, maestros, por su atención. Y pues bueno, ya tenemos que cerrar la sesión. Les agradecemos mucho su atención, su tiempo y todo lo que nos acaban de comentar y que nos han retroalimentado en muchos aspectos. Que tengan una excelente tarde todas y todos y que continúen con estas actividades de la Semana de Comunicación. Muchas gracias, felicidades. Gracias. Hasta luego. Todos. Hasta luego, buena tarde. Hasta luego.